nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y ahí vamos a estar para comenzar a partir del 39, pero antes decirle que conmemorar, digan conmigo en voz alta, por favor, acá para captar su atención, conmemorar. Es necesario conmemorar eventos, personas, situaciones, para que no las olvidemos. Y en el recuerdo que hacemos de esos momentos, situaciones, personas, pues seguimos teniendo el impacto positivo de lo que conmemoramos. Y bueno, usted ha leído en la Biblia seguramente de que Dios ordenó a los israelitas hacer fiestas anuales. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que la Biblia registra que Dios ordenó obligatoriamente al menos hacer 7 fiestas anuales a los judíos, a los hebreos, y el objetivo principal, entre otros, era conmemorar? Bueno, hoy comienza una semana especial para el cristianismo en el mundo entero. Lo que llamamos Semana Santa no es una fiesta que debe conmemorarse ordenada por Dios, no lo ordena la palabra del Señor, pero eso no quita los beneficios que nos trae el conmemorar lo que ocurrió hace casi 2000 años en esta semana, que así llamamos Semana Santa. Es importante siempre tener presente lo que ocurre en esta llamada así Semana Santa, algunos lo llaman Semana Mayor, porque pues es la semana más importante en la vida y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Al considerar lo que ocurre en estos días, pues afirmamos nuestra fe, que se fundamenta principalmente en 2 grandes pilares: la crucifixión, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante que es necesario, mis hermanos, siempre nutrir y tener muy presente es el infinito amor que Dios tiene a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Y promover algo en estos días que debe ser como una cosa, digamos, de énfasis. Debemos promover adoración y consagración. Aprovechemos pues estos días. Yo sé que para muchos es día de descanso, de paseo. Lamentablemente para otros muchos es de relajo, de pachanga, de vicio, etcétera. Pero nosotros sabemos aprovechar bien estos días. Y como siempre yo le comento y lo vuelvo a hacer, hay un espíritu religioso que se mueve en la comunidad. Aprovechémoslo. Si tú, te lo aseguro casi al 100%, te tomas un tiempo para predicarle a otro de Cristo Jesús, te va a poner atención. ¿Saben por qué? Pues porque sale lo religioso en la gente y como que se conecta, ¿no? En otras circunstancias a lo mejor no, pero ahora sí. Háblale de Cristo, de su pasión, de su crucifixión, sobre todo de su resurrección. Bueno, vamos a leer Lucas 22, 39 al 47, por favor. Lucas 22, 39 al 47, sígame con su vista. Y saliendo, se refiere a Jesucristo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. 2 veces el Señor les dice esto a los discípulos.
Versículo 47. Mientras él aún hablaba, Jesús, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. El tema de hoy, mis hermanos, es agonía en el huerto. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por permitirnos congregarnos, lo hacemos en tu nombre. Por lo tanto, tenemos la garantía de tu presencia entre nosotros, pero al hacerlo en tu nombre, buscamos sobre todo honrarte, glorificarte, que tus propósitos se cumplan entre nosotros, pero también anhelamos, Señor, que nos bendigas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra, lo que tú quieras hablar a nosotros, y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos los evangelios registran los acontecimientos de esta semana hace casi 2000 años, que inician un domingo parecido a hoy, un domingo en el cual Jesús llegaba a Jerusalén con una intención y con un propósito muy claro: cumplir su misión que el Padre le había asignado para llevarlo a cabo aquí en la tierra, es decir, morir en la cruz del Calvario. Y tómese un tiempo en la semana para leer estos acontecimientos que registran los 4 evangelios. Cada uno da su versión, y pasa así el domingo y el lunes, el martes, miércoles, y cada día de uno de estos llamados así, ¿verdad?, dentro de la Semana Santa, tienen un episodio, un evento con grandes lecciones, grandes enseñanzas, y llegamos a un día jueves, previo a la crucifixión. Y nuestro Señor Jesucristo tiene una cena de conmemoración de la Pascua con los más cercanos a Él, y termina esa celebración, y entonces el Señor entra en un estado de ánimo y espiritual bien complicado, bien difícil. Y entonces le es menester, le es necesario resolver un conflicto por medio de la oración. Y encontramos entonces este episodio en donde claramente se ve que el Señor estaba en un conflicto profundo, muy grande, que no vamos a comprender del todo, le confieso, aquí en la tierra, sino hasta que estemos en su presencia. Pero está en la palabra, y el Espíritu Santo habrá de darnos aquellas cosas que van a promover en nosotros adoración, consagración, una comprensión mayor del amor de Dios y cosas prácticas para aplicarlas en nuestras vidas. En este episodio pues que acabamos de leer, mis amados, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos deja obviamente grandes lecciones, yo quiero enfocarme en su agonía. Por eso el título, agonía en el huerto. Y vamos a ver algunos aspectos que describen en primer lugar esa agonía. Hablaremos entonces de la descripción de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Después, cómo encaró, cómo afrontó tal condición. Y en tercer lugar, ¿por qué lo hizo? La causa de tal agonía. Es significativo, mis hermanos, que el nombre del jardín que estaba en este huerto, otro evangelio le llama Getsemaní. No lo busque, es el evangelio de Marcos, pero aquí Lucas solamente dice se fueron al monte de los olivos, pero otros evangelistas dan el nombre específico del lugar, y el lugar se llama Getsemaní. Y Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. Es probable que en ese lugar habría una prensa literal que tomaba las olivas y las prensaba para sacar el tan valioso aceite. Y repito, es muy significativo el nombre de este lugar, Getsemaní, prensa de aceite, porque allí, mis hermanos, el alma de nuestro Señor Jesucristo fue prensada intensamente como no tenemos idea. Pero vamos a tratar de entender mejor qué es lo que está ahí ocurriendo. Vemos en esta lectura, en el versículo número 44 de Lucas 22, que Jesús estaba en una condición que refiere como de agonía. Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Le comparto algo muy interesante. La palabra agonía en el idioma original griego, esto fue un descubrimiento, al menos para mí, bien importante, no es usado en ninguna otra parte de la Biblia.
La Biblia nos refiere personajes que pasaron ciertas clases de agonías. ¿Se imagina a Abraham, por ejemplo, cuando el padre le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo? Qué momento tan difícil ha de haber atravesado Abraham para poder decirle al Señor: está bien, te lo voy a entregar en sacrificio. Pero ni aún la Biblia refiere tal condición en Abraham tan complicada que tuvo, como la refiere de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la agonía que Jesús sufrió o estaba sufriendo en este momento, nadie, ningún ser humano que ha pisado esta tierra la ha sufrido como Él lo hizo. Agonía es ese estado que precede a la muerte. Tome nota de esto. Agonía es el estado que precede a la muerte. Cuando una persona está en agonía, todos sus células, órganos, sistemas se están aferrando a la vida. No quieren pasar al siguiente estadio que llamamos muerte. Y hay una lucha profunda en las personas que han estado en agonía porque están a punto de morir, pero el cuerpo no quiere morir. Yo he visto muchas personas en agonía por causa del ministerio. Nos ha tocado acompañar a personas que después de haberles visitado han muerto. Y es bien desagradable, mis hermanos, ver los que se llaman estertores de la muerte. Se aferran a la vida, respiran profundamente, están en un clamor silencioso, a veces audible. Ver a una persona agonizar es complicado. Y repito, nos ha tocado ir a orar por personas que después el Señor recoge. Así es que si usted me llama, si está en un momento así de agonía, a lo mejor no me llame, porque pues a lo mejor se va a morir luego. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando refiere el texto que estaba en agonía, escuche muy bien, ahí estaba a punto de morir. Ahí el Señor estuvo a punto de morir. Y ese dato que le doy es bien importante, y vamos a hablar un poquito más de eso. Pon en pantalla, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 34. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Miren qué bien lo describe el editor de esta Biblia. Marcos 14, 34, vean en pantalla, en la nueva traducción viviente. Jesús describe su estado de agonía y dice: mi alma está, ¿cómo está el alma del Señor? Destrozada. Esto no es poesía. Aquí no hay alegorías, ni metáforas, ni símiles. Esto es literal. ¿Cómo estaba el alma del Señor? Destrozada. De tanta, ¿qué sería la cantidad de tristeza que agobiaba a nuestro Señor? Porque la Biblia le llama tanta tristeza. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de la muerte. Aquí en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo comienza lo que llamamos su pasión, sus sufrimientos para comprar la redención de la humanidad. Pero nos sigue diciendo Lucas, que es nuestro texto central, que cuando él estaba en ese estado de agonía y identificó su postura física, ¿cuál era de nuestro Señor en ese momento? ¿Lo leyó? ¿Cuál era la postura física de Jesús? Estaba de rodillas, estaba postrado. Y postrado clamaba al Señor en agonía, y era tan grande lo que estaba él sufriendo, tan profundo y tan grave, que empezó a sudar gotas de sangre. Y es un fenómeno médico que existe. Si es usted de los que toman nota y quieren aprender cosas importantes, a este fenómeno se le conoce hematohidrosis. Hemato, sangre, hidrosis, agua. Es el resultado de tanta estrés, de tanta presión, que los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran justo cerca de la piel sufren hemorragia. Aquí nuestro Señor Jesucristo entonces estaba derramando su primera porción de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Era lo que estaba ejecutando nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos solamente en la cruz, y es más importante obviamente lo que ocurrió en la cruz. Pero el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió allí, ocurrió horas antes. Porque después de este primer derramamiento de sangre vinieron golpes, le mesaron la barba, le colocaron corona de espinas, le latiguearon a más no poder y finalmente le lancetearon a un costado. Derramamientos de sangre por causa de nuestra redención. Así es que, mis hermanos, yo dudaría, se lo confieso, que hubiese una persona en esta vida, el mejor expositor de la palabra, la persona más ungida por el Señor para hablarnos de la Biblia. Yo dudaría que hubiese alguien que tuviese la capacidad de comunicar certeramente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo en ese momento. Él estaba en agonía. Imposible para mí siquiera intentar transmitirles una centésima parte de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Pero pasando de la descripción, y no tomaré más tiempo en ello, algo más hermoso nos dice el pasaje, y repito, tanto Mateo como Marcos, como ahora Lucas, y en alguna porción Juan también, toman espacio para hablarnos de este momento. Yo creo que hay que reflexionar un poquito de más tiempo en cómo Jesús encara su agonía, cómo la enfrenta, cómo vive ese momento. Hemos visto, ¿verdad?, que hay un padecimiento profundo, difícil, complicado. Él está incluso a punto de morir, pero ¿cuál fue la actitud? Hemos leído ya que él oró, fue lo primero que hizo. Así es que, ¿cómo encaró nuestro Señor Jesucristo su agonía? Bueno, buscó al Padre, buscó al único que lo puede ayudar, y se va a un lugar que vemos en otras partes de los evangelios que él procuraba con cierta frecuencia: el huerto de Getsemaní. Era un lugar de aislamiento que él buscaba por muchas razones, pero la principal era estar con el Padre. Así es que en el peor momento de su vida terrenal, que comenzaba en esa hora y que culminaría en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo buscó al único que puede darle fortaleza, dirección, solución a ese momento complicado, y ese es el Padre. Y sabes, es nuestro Padre. Así es que pienso que aquí nuestro Señor Jesucristo, con su mera actitud de oración, nos enseña que en medio de las peores situaciones, en las más complicadas de aflicción que pudiéramos estar enfrentando en la vida, Él nos dice: lo primero que debemos hacer es orar, buscar al Padre. Y creo que en eso nuestro Señor Jesucristo se diferencia de muchos de nosotros, porque con frecuencia lo que hacemos nosotros en momentos de crisis, en problemas complicados que nos agobian, que nos llevan a ciertos niveles de agonía incluso, entonces buscamos, ¿verdad?, un respiro, algún tipo de distracción, a lo mejor de diversión que nos relaje, y algunos incluso buscan consumo de alcohol, de drogas, pornografía, vicios similares, y lejos de traer paz, cualquiera de estas cosas que procuran tranquilidad, sosiego al alma, solo aumentan los problemas. Pero el Señor Jesucristo nos dice que el inicio de la solución de nuestros conflictos es orar al Padre. Y este principio corre a través de toda la Biblia, y en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago, en el capítulo 5:13, nos enseña: ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. Así es que la oración definitivamente es el punto de partida para ser levantados. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos 2 veces, no una, 2: oren con una intención particular. Jesús les daba esta recomendación, no recomendación, instrucción, para que no entren en tentación. Así es que ciertamente es el inicio para ser levantados por el Señor, me refiero a orar, pero también la oración es el antídoto contra la
tentación. ¿Cuántos de los presentes aún seguimos siendo tentados? Todos, ¿verdad, mis hermanos? Todos. Tentados a muchas cosas, pero en el fondo la tentación busca algo: que nos rebelemos a Dios, que no hagamos la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida en los que la tentación es tan especialmente fuerte en contra de nosotros que llega a tomar el control de la mente y las emociones. Y cuando eso sucede, cuando somos controlados por la tentación y nuestra mente y emociones son controladas por ello, entonces viene inmediatamente el pecado, la caída. Pero, ¿qué hacemos cuando oramos? Estamos invocando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, al ser invocada, empieza a envolvernos y a darle quietud al alma y al espíritu. Y entonces, cuando estamos orando, mis hermanos, viene la voz del Todopoderoso y resuena en nuestras conciencias y vuelve a iluminar nuestros pensamientos, emociones y sobre todo nuestras decisiones. Y entonces nos podemos levantar como aquí Jesucristo se ha levantado, victorioso. ¿Cuál es la victoria mayor tuya y mía? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué oraba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué oraba? ¿Qué pedía? Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué oraba Jesús? Señor, en el fondo de todo, que se haga tu voluntad. Tenemos que detenernos un poquito en la reflexión sobre estos versículos, porque en una primera lectura, pero superficial, pudiéramos pensar que nuestro Señor Jesucristo, pero sería un error terrible, como que se quiere echar para atrás. Nunca pasó por la mente y el corazón de nuestro Señor tal cosa, jamás. Él sabía a qué había venido a la tierra y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero consideremos poco a poco mejor esta situación. Cuando Él dice: pasa de mí esta copa, ¿a qué copa se refiere? En el Antiguo Testamento, en muchas porciones, en muchos de los escritos de los profetas, copa significa la ira de Dios. Es una metáfora. Copa significa la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo al Padre? Padre, yo sé a qué he venido. El plan de redención ha sido gestado incluso desde antes de la creación. Y es el momento, es la hora. Pero me voy a enfrentar con tu ira, tu justa ira. Y es ahí donde el Señor Jesucristo hizo consideraciones. Sigamos ahondando un poquito más en esto. El Evangelio de Marcos 14:36 nos da una expresión hermosa cuando inicia esta oración Jesucristo. Porque en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Leímos Padre, Padre, comienza dirigiéndose así a su Padre Celestial, pero Marcos nos dice un dato interesantísimo diciendo: y decía Abba, Padre. Dios siempre le ha dado a su pueblo nombres de sí para revelarse a ellos, al pueblo de Dios. Jehová Jireh, Jehová Rama, Jehová Sama, Jehová de los ejércitos, Jehová, etcétera. Nombres de Dios, y a través de cada expresión del nombre de Dios hay una revelación del carácter y funciones de Dios hacia su pueblo. Muchos nombres preciosos, cada uno es extraordinario, es grande por lo que comunica. Pero yo creo, mis hermanos, no sé usted, de los nombres que el Señor le ha otorgado usar con Él o hacia Él, ¿cuál prefiere usted? Yo prefiero este.
Dios es todopoderoso, Dios es sanador, Dios es salvador, Dios es mi Jehová de los ejércitos. Pero yo prefiero decirle a mi Dios Padre, pero decirle Abba, Padre cercano, Padre afectuoso, Padre con el que tengo una conexión y relación inamovible. Y el evangelista Marcos, pienso, le atina y nos deja ver la mejor forma en la cual nos podemos referir a Dios como nuestro Abba Padre. Y esa autorización de decirle a Dios Padre, y no solamente Padre, sino papá cercano, nos la vino a dar nuestro Señor Jesucristo. No es una concesión dada a todos a través de toda la historia del pueblo de Dios, es dada a la iglesia. Por eso cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor, enséñanos a orar, ¿cómo responde Jesucristo? Ok, orarán así. ¿Y cómo comienza esa oración modelo que llamamos Padre Nuestro? Comienza así. Entonces, discípulos, ustedes le dirán a mi Dios, a mi Padre, también le pueden decir Padre. Esto está padre, ¿no creen, mis hermanos? Abba Padre. Pero entonces, regresando a Lucas 22, Jesús le está diciendo, Señor, voy a encarar tu ira en sustitución de los hombres. Tu santa ira, tu juicio vendrá sobre mí. No vendrá sobre aquellos que merecen el juicio, no vendrá sobre aquellos que merecen el castigo de tu ira. Tu ira caerá sobre mí. Entonces, ¿qué oraba el Señor? Señor, fortaléceme para encarar tu ira. Insisto, el Señor no se está haciendo para atrás en ningún momento. No cometamos ese error de pensar que Jesús, al decir Padre, si es posible, quita de mí esta copa, evita la muerte, no quiero la cruz, de ninguna manera pase por ninguno de nosotros un pensamiento así. Él está diciendo, Padre, fortaléceme, sosténme, porque enfrentar tu ira es lo peor que una persona o un ser puede encarar. Y ahí voy a estar yo, fortaléceme, Señor. Pero en ese momento, en esa oración, cuando el Señor Jesucristo está en esta agonía, en esta lucha, entonces hace una decisión. Mis hermanos, todos los días tomamos decisiones. Leí hace días en un artículo que cada día los seres humanos tomamos al menos 1000 decisiones. Pues desde que despertamos, ¿verdad? ¿Me salgo de la cama o no me salgo de la cama? ¿Me baño o no me baño? ¿Desayuno? ¿Qué desayuno? ¿Me visto? ¿Qué me pongo? Más de 1000 decisiones todos los días tomamos. Pero hay decisiones no muy trascendentes. Hay unas que no tienen vuelta de hoja, que una vez tomada la decisión hay que encarar las consecuencias. Y nuestro Señor Jesucristo ahí en ese momento tomó una decisión. Pero no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Será la decisión más importante que tú y yo estaremos haciendo, mis hermanos, todos los días de nuestras vidas. Escoger hacer la voluntad de Dios. Porque escoger hacer la voluntad de Dios es encarar las consecuencias. Y las consecuencias son siempre buenas, no siempre agradables. ¿Qué de agradable tenía ir a la cruz del Calvario? Cuando nosotros escogemos por Dios, muchas veces encararemos vergüenza, repudio, soledad, aflicción, persecución. Pero no dudes que a pesar de que esas sean las consecuencias, tu decisión al escoger a Dios, al tomar la decisión de hacer su voluntad, siempre será la mejor decisión. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos deja pues en el momento crítico de su vida, en un estado de agonía, un ejemplo fabuloso, extraordinario de que hagamos esta decisión. Escoge
a Dios. Así es que oraba ser fortalecido y enseguida tomar o afirmarse en la decisión que él ya había tomado desde antes de la fundación del mundo: ir a la cruz a morir, rindiéndose completamente a la voluntad de su Padre. En Romanos capítulo número 5, versículo 19, porque las cartas de los apóstoles explican los efectos de la redención, de la salvación, explican tantas cosas que los evangelistas registraron y los profetas del Antiguo Testamento también escribieron. Pero en Romanos 5:19 el apóstol Pablo nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese hombre que por su desobediencia la humanidad fue constituida separada de Dios? Adán. ¿Quién fue el segundo hombre que en el huerto de Getsemaní, en una condición terrible de agonía, tomó la decisión de obedecer? Pero por su obediencia los muchos, se refiere a los creyentes, a los redimidos, a la iglesia de Cristo, serán constituidos justos. ¿Se da cuenta el poder de la obediencia a Dios? Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él está orando estas cosas al Padre, mis amados, viene una primera respuesta: aparece un ángel. Aparece un ángel. Así dice el versículo 43, sigo en Lucas 22. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para animarlo, para levantarlo. Es una interpretación que yo hago, eso lo aplico a mí, solo se lo comento. Estamos diciendo que Jesús estaba en un estado de agonía, que la agonía es el estado previo a la muerte. Él estaba en lucha. ¿Por qué vino el ángel a fortalecerlo? Bueno, podemos decir, a decirle, échale ganas, Señor. Imagínense al ángel diciéndole a su creador, al ángel, la criatura pequeña, diciéndole al Todopoderoso: me ha enviado el Padre a darte fuerzas. Esto está complicado entenderlo, yo no lo entiendo del todo, pero así fue. Pero me gusta pensar lo siguiente: como Jesús estaba a punto de morir, entonces pienso que el ángel vino a darle provisiones, mis hermanos, vitaminas no solamente emocionales, espirituales, sino aún físicas, para que sostuviese firme en ese momento complicado y ahí no se muriese. ¿Se imagina que Jesús se hubiera muerto ahí? Para empezar, no estaríamos aquí, usted y yo. Pero es lo que hace el Padre: envía su ayuda, siempre a tiempo y eficaz. ¿Para qué? Para que caminemos en su voluntad. Ese es el punto: caminar en su voluntad. Así es que, mis hermanos, al inicio de la creación, como registra, de los seres humanos, como registra el libro de Génesis, ahí en un huerto, el más bonito que haya habido, Edén. Edén significa delicia. Los hombres más perfectos, completos, en comunión con Dios, sin ningún defecto, en las mejores condiciones, tomaron la peor decisión: Adán y Eva. Y en otro huerto que se llama Getsemaní, prensa de aceite. Jesús está siendo prensado hasta lo más profundo en su alma. El segundo hombre, el segundo Adán, le llama a la Biblia a Jesucristo, también toma una decisión: la de obedecer al Padre. Cristo nos enseña, mis hermanos, lo voy a insistir, lo voy a repetir porque esto es importante, que la obediencia a Dios muchas veces va a implicar sufrimiento antes de ver el fruto de la obediencia. ¿Me explico en ese punto? ¿Sí o no? Muchas veces la consecuencia de mi fidelidad a Dios será burla, crítica, oposición, insulto. Pero tu avance en los caminos de Dios depende de la obediencia.
No podemos avanzar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, sí tengo que decirlo, en las bendiciones del Señor, si no tomo cada día decisiones en su voluntad. Si cada día yo tomo decisiones en contra de su voluntad, no voy a avanzar, me voy a detener. Pero lo peor, quedaré expensas de otro plan que no es el de Dios, el plan del enemigo de nuestras almas. Pero nadie quiere eso, ¿verdad, mis hermanos? Nadie queremos eso. Por eso nosotros en los momentos de tentación debemos seguir el ejemplo de Jesús. Orar. Repito, 2 veces le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Se lo repite: oren para que no entren en tentación. Quiere decir que es muy importante la tentación, ¿no? Quiere decir que en el fondo lo que Dios quiere decir: escoge por mí. No escojas por tu carne, por tus deseos, por tus complacencias. Escoge por mí. Pero mi hermano, Dios como hace con Jesús, lo hace también con nosotros. Nos da de todas sus provisiones. Seguimos en Lucas, versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. También andaban bien agüitados los discípulos por todo lo que el Señor les había advertido, dicho, y lo ven en esa condición. Pero a pesar de lo complicado del momento, ¿qué hacen los discípulos, mis hermanos? Oiga, le digo, yo le confesé un momento, yo no tengo la habilidad para predicar este tema, como yo creo que Dios quisiera que fuese hecho. Pero tenemos a la palabra y al Espíritu que te va a ministrar y te está ministrando. Pero me llama la atención algo en este pasaje, que en el peor momento que está hasta ese punto de la vida, ¿verdad? Porque después viene la cruz, que está atravesando Jesús, los discípulos a quienes Él invitó, los más cercanos, que son Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme a orar, vamos a interceder, estoy en agonía, estoy en una lucha tremenda. ¿Qué hicieron los discípulos, mis amados? ¿Qué hicieron? Por cierto, levante la mano el que ya se me durmió en este momento. Se durmieron. Esa es la naturaleza tuya y mía, que todavía andamos portando. Dios me quiere llevar en una dirección, sé lo que dice su palabra, pero ¿qué hago? ¡Pum! Me duermo, quedo adormilado, atontado. Y es un problema que tenemos que resolver, encarar y resolver, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el adormilado primero ni siquiera entiende cuál es la voluntad de Dios. El adormilado, una vez que entiende la voluntad de Dios, no está en la capacidad de hacerla, y entonces cede a la tentación. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Jesús les dijo: velen, estén vigilantes y oren. Si no estamos vigilantes y en comunión con Dios por medio de la oración, nos va a ganar el sueño y entonces perderemos sensibilidad al pecado en nuestras vidas y el poder del mal en el mundo nos va a abrazar. Quedaremos anestesiados, ignorantes, indiferentes, tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando en el fondo, pues no es tan grave. Nos hacemos insensibles a lo que Dios nos pide, pero ese es el peor escenario que podemos vivir. Y entonces será bien difícil, porque estamos adormilados, ajustarnos a la voluntad de Dios. Pero la solución aquí Cristo nos la no solamente enseñado, nos la ha modelado. Velad y orar. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Por último, mis hermanos, ¿pero qué fue lo que llevó a Jesús a este momento? ¿Cuál era la causa de tal agonía? ¿Por qué sufría Jesús? Ya le dije, pregunto, ¿se acobardó en el último momento el Señor? No, imposible.
Porque la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios que está en Jesús, nos enseña en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Jesús en ningún instante fue cobarde, imposible, sino que operaba, y siempre así fue en Jesús, poder, amor y dominio propio. Repito la pregunta: ¿se acobardó Jesús en el último instante? No, imposible. ¿Por qué entonces pasó esa agonía? ¿Cuál era el propósito de ese momento? Es una respuesta como si fuera un componente de muchas partes, un rompecabezas, por ejemplo. Hay que poner cada pieza en su lugar para entender el todo. No tenemos el tiempo, pero le hablaré solo de 2 cosas por las cuales Jesús fue llevado a vivir esa agonía. Primero, para gustar la muerte por todos nosotros. Gustar la muerte por todos nosotros. El escritor de Hebreos capítulo 2, versículo 9, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel, Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, es decir, cuando tomó cuerpo humano. Pero ese Jesús ahora, dice el escritor, está coronado de gloria y de honra. ¿Y cómo es que llegó el Señor a ser coronado de honra y de gloria? A causa del padecimiento de la muerte. Muy bien, Jesús murió, gloria a Dios. Era el Hijo de Dios, tenía todos los recursos para ir a la cruz. No, pero escucha cómo termina el versículo: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. ¿Cómo que gustó la muerte en lugar de nosotros, Jesús? Sí, porque la muerte por el castigo, por la desobediencia a Dios, es la separación de Dios. Y eso la Biblia le llama muerte. No es la muerte biológica, no es la muerte fisiológica, no es la muerte física, es la muerte espiritual, que en forma resumida significa separación de Dios. Y aquí dice que Jesús murió esa muerte en nuestro lugar. ¿Cuál es el destino de la humanidad sin Cristo? Separación eterna de Dios. Separación permanente de Dios. ¿Quién resolvió esa condición del hombre? Jesús, al morir nuestra muerte. Pero si muerte espiritual significa separación de Dios, esa era la lucha de Jesucristo, mis amados. Ese era su conflicto, esa era su crisis. Si el gozo del Hijo estaba en el Padre, la alegría del Hijo estaba en hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál era entonces el problema de Jesús? Los horrores de la cruz. No, los encaró valientemente, como el más valiente de todos los hombres. El conflicto de Cristo era este: voy a ser separado de mi Padre, voy a morir, vendrá la ira de Dios sobre mí. Por eso cuando está en la cruz, en Marcos 15:34, Él clama esto. Marcos 15:34, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la crisis de Jesús, porque estaba muriendo tu muerte y mi muerte. De alguna manera inexplicable para nosotros, pienso, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con el Padre, no sé ni qué palabra usar a continuación, se vio interrumpida. De veras, yo te lo confieso, no estoy seguro si eso sea posible, pero al menos la Biblia sí registra que Jesús así lo sintió. ¿Me estoy explicando en eso? Lo voy a decir muy importante, porque eso es doctrina bien importante. Yo no estoy seguro, Gabriel Ramírez, si realmente hubo una separación entre el Padre y el Hijo. No lo sé. Usted puede leer los mejores teólogos, uno va a decir: sí hubo separación porque ya había
cargado el Padre el pecado de toda la humanidad en Cristo Jesús, y como Dios rechaza el pecado, entonces hubo separación y vino el justo juicio de Dios. Ok, quédese con esa explicación. Pero a mí me cuesta trabajo que pudo haber un momento en el cual se separaron el Padre y el Hijo. A mí me cuesta trabajo entender eso. Pero lo que sí es cierto es lo que el texto claramente me dice, que Jesús así lo percibió. Se sintió separado del Padre. Sufrió el peor estado que el Hijo de Dios pudo haber sufrido: separación del Padre. Y eso me llevó a otra reflexión. Deduzco que el peor castigo que el ser humano puede tener es estar separado del Padre, pero por la eternidad. Separado del Padre es vivir, no sé en qué medida, la angustia de Cristo Jesús para siempre. Y entonces es Jesús quien nos ha hablado más del infierno, ¿sabes? Es Jesús quien más nos ha hablado de los tormentos del infierno. Un fuego que nunca se va a extinguir, un gusano que siempre va a estar ahí carcomiendo, gritos, lamentos que no se van a terminar. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Quisiéramos borrar eso de la Biblia, pero ahí está. Son los tormentos de estar separados por el Padre. Pienso que es lo que estaba sufriendo Jesús en ese momento. Y algo hermoso: solo por la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo no pasaremos esa situación. ¿Verdad que se requiere una obra del Espíritu Santo, mis hermanos, para ser impactado por esto? Se requiere una obra del Espíritu y la palabra que nos haga comprender esto. Porque entender esto, lo único que debiera promover en una persona, sobre todo en un hijo de Dios, es: Señor, no me resta más que adorarte, glorificarte, servirte, rendir mi vida a ti todo lo que queda de ella. ¿No debería ser la respuesta de nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Y quién me puede convencer de eso y hacerlo? Solo Él mismo, nuestro Dios. Concluyo. ¿Qué otra cosa metió en crisis a Jesús en este momento que describen los evangelios? La Biblia dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él. Eso ocurrió en la cruz. Pero Jesús, siendo Dios omnisciente, sabía lo que le esperaba. Y un día se lo comenté y termino con esto, lo vuelvo a decir en forma resumida. Las personas que seamos aquí en este salón, las personas que seamos en Metepec, en el Estado de México, en México, en el mundo, ¿cuántos habitantes hay en el mundo? Cerca de 8,000 millones de habitantes. ¿Sí estoy bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿8,000? ¿Cuántos pecados pueden cometer al día 8,000 personas, 8,000 millones de personas? ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad viviendo en esta tierra? Para no entrar en controversia, mucho tiempo. ¿Cuántas personas han vivido en este planeta? Entonces hablamos de miles de millones. Multiplique miles de millones de seres humanos cometiendo pecados. ¿Cuántos pecados suma eso? Muchos. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Dolor, vergüenza, soledad, frustración, autodestrucción. Todo eso cayó sobre Jesús en un instante. ¿Cómo no iba a estar en agonía nuestro Señor? ¿Cómo no iba a estar agonizando el Señor? Sabedor
de que el pecado de nosotros caería sobre él. No que Jesús fue hecho pecador, también tengamos cuidado con ciertos términos bíblicos. Él nunca cometió pecado, ni el Señor lo convirtió en pecado en ese momento, sino que las consecuencias del pecado cayeron sobre él. Solo concluyo con un par de reflexiones. Número uno, ¿qué debe provocar en nosotros, mis hermanos, que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo? Para algunos quizás estar aprendiendo este episodio en la vida de Cristo, para otros recordándolo, pero ¿qué debe promover en nosotros? Le propongo una primera: amor a Dios, amor al Señor. Segunda, consagración a Él. Consagración a Él. Yo quiero terminar todo esto que tomé más o menos unos 45 minutos aproximadamente para compartirle esto. Mi intención última es: mi amado, mi amada, crezcamos en amor a nuestro Dios. Querida iglesia de Cristo, tomemos la decisión de consagrarnos a Él. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor. Cuando leo esta clase de pasajes en la Biblia, me siento tan pequeño, Señor, por muchas razones. Una de ellas es: ¿cómo se puede predicar con eficacia, explicar un momento así que vivió nuestro Señor Jesucristo? Pero Dios, tú envías a tu Espíritu Santo, el único que nos puede enseñar verdaderamente, el único que nos puede iluminar para comprender verdaderamente. Y humildemente lo digo, lo único que a mí me resta, Señor, es en este momento decirte: Dios, por tan grande amor que me has dado, expresado, yo también te amo. Pero, Señor, quiero ser como Jesús y aprender a decir en oración, en los momentos cruciales donde tengo que decidir, quiero decir como Él: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero ser así, Señor, porque tú eres mi maestro. Yo quiero ser discípulo auténtico tuyo. Y pienso que los elementos importantes del discípulo de Cristo tienen que ver con este tipo de cosas. Bendito seas, Padre. Estamos conmemorando, Señor, la iglesia cristiana en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Hoy es un domingo especial, le llaman el domingo de Ramos o de Ramas. Entraste, Señor, a Jerusalén hace casi 2000 años. La gente te vitoreaba y te decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, y para en pocos días consentir con tu muerte. Pero, Señor, que sea tu palabra y que sea tu Espíritu quien en este día nos dé una medida de madurez, de crecimiento en ti, para dar fruto para tu gloria. Sí, Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor. Pero no quiero detenerme en la oración ahí, mis hermanos. Es probable que algunos de los que están aquí tengan que tomar decisiones, que la palabra y el Espíritu le ha estado insistiendo: mira, hijo mío, hija mía, no es por ahí, no insistas, ahí no está mi voluntad, ni yo estoy contigo. No
Ellos me encontraron un sinónimo de necio, que dice la Biblia que no le digas necio a tu hermano. Seas testarudo, gracias. No es por ahí, es por acá. No, pero es que de esa decisión, Señor, está complicada. Me va a doler, voy a sufrir, voy a perder. Ah, pero es lo que yo quiero para ti. No, hombre, a Jesús le costó la cruz. A lo mejor a ti también te puede costar algo. Pero después de la cruz vino la resurrección y la glorificación. Si tú tienes que tomar decisiones en este día o en este tiempo de tu vida, escoge por Cristo, escoge por su palabra, escoge hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén y amén.